Por eso vamos a charlar ya mismo con la doctora Iris Speroni, economista de la UBA, conocedora justamente de toda esta problemática que viene arrastrando la Argentina desde hace muchos años, ¿no? ¿Qué tal, Iris? Un gusto saludarla. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. Bueno, a ver, Iris, ¿cuál es su visión teniendo en cuenta toda esta problemática que estamos atravesando que genera cada hora que pasa un mayor desconcierto en la Argentina, ¿no? Sí, y probablemente se ponga peor. Ujú. Esto es un problema que venimos arrastrando, este problema financiero desde el final del gobierno de Cristina Fernández, Sí. que el gobierno de Macri debió solucionar Ujú. y no lo hizo. Lo único Como que que fueron hizo fue pateando la pelota cada vez un poco más para adelante, ¿no? Nadie toma el toro por pateándolo las astas. para adelante Claro. porque, bueno, dejó una bola de intereses Cristina Fernández y Ujú. para que no subiera el dólar vendió dólares a futuros, un desfalco millonario al Estado que Sí. aparentemente no va a tener castigo criminal como Ujú. debiera. Ujú. Y el gobierno de Macri, en lugar de solucionarlo, lo agravó seriamente porque Claro. le recuerdo a la audiencia que llegaron a pagar 80% de tasa de interés Una anual, locura, ¿no? Ujú. una locura, Sí. con el fin de que este problema que estamos viviendo ahora no les estallara a ellos hace 4 años atrás, Sí, o, parece ser esto, de o alguna manera, 5 o 6. Iris, ir pateándose y tirándose la pelota unos con otros, con algún tipo de complicidad, tal vez, que es lo que están sospechando en las últimas horas varios analistas internacionales, y dicen, pero ¿cómo puede ser de que ningún funcionario del sector del Palacio de Hacienda se haya dado cuenta, o se hicieron los idiotas o lo dejaron a propósito para que justamente esto que usted dice es muy claro, ¿no? Bueno, yo Dejar tengo correr la cosa, ¿no? numerosos A ver, artículos ajá, marcando la connivencia entre sí, funcionarios públicos ujú, y la banca, claro, ahí porque está, todo esto son 1.000 millones, son 1 billón de pesos por día en intereses. una locura, Son miles de millones de pesos, que es la verdadera razón de la inflación. La inflación que tenemos no es para pagar gastos del Estado, sino que es para pagarle a los bancos. Entonces, todos nosotros, todos los meses, podemos comprar un poco menos de cosas, porque la sí, plata no alcanza, claro, porque es todo dinero que las familias argentinas le pasan a los bancos. ujú, ajá. Es una Creo que pérdida hace un año vergonzosa, atrás o un ¿no? poco más escribí una nota que se llama Ujú, La Otra IFE, porque había ajá, sectores que protestaban porque a la gente que no había podido ir a trabajar por el tema de la cuarentena le habían sí, dado una IFE. ajá, Entonces yo analizaba cuánto dinero, 2 años atrás, sí, de IFE, de asistencia financiera, le regalábamos a los a los bancos, con un bancos, claro, agravante que los bancos toman dinero de las familias y se lo prestan al Estado. ajá, Pero el 58% del dinero que toman no pagan una moneda, porque ahí es está, dinero de claro, caja de ahorro, ujú. ya sea de pymes o de familias, con lo cual es dinero gratis para ellos que se dan vuelta y se lo prestan a Hacen 80%. una vueltita con un gran negocio, ¿no? O sea, Bueno, al cliente le cobran todo, no le perdonan nada con intereses bueno, usureros, pero y ahí está la problemática justamente del sistema bancario que tiene la Argentina. ¿Cómo es que claro, nadie pero pudo eso es desarmar posible, esta es, madeja tan extraña? bueno, eso es posible porque ellos gastan mucha plata en poner funcionarios en los lugares donde les viene bien. Claro, los lugares No claves, ¿no? solo Hmm. en el Banco Central, Sí, porque le digo al público, fíjense que tuvimos Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández, y la política del Banco Central fue siempre la la misma. misma, claro. Ajá. Entonces no es un tema de que voto a Juan o a Pedro, Ahí está. porque esto corre en un arreglo entre toda la clase política Sí, y los bancos. Y no claro. solo eso, le pagan campaña a diputados, le pagan campaña a senadores, Ujú. tienen gente del vientre de ellos que vienen, que los detectan de jovencitos en la facultad y les van pagando la carrera. Claro. Kisilov, por ejemplo, Varios, Lustó, tenemos por varios. ejemplo. Kicillof, Milei, unos cuantos tenemos ahí, ¿eh? Lustó, Claro. Lustó le han pagado toda la carrera desde que fue presidente del Ujú, BAPRO hasta hoy que es senador. ujú. Entonces, cada tanto alguien dice, bueno, vamos a parar la bola. ¿Y qué significa pararle la bola? Decirle a todo el público, bueno, ustedes pagan todo y arrancamos de cero. Ahora, Entonces, cómo es esto, Iris? Porque a mí realmente lo que me preocupa, y te agradezco la sinceridad, porque
no muchas veces podemos hablar y plantear estas cosas, y lo que vos estás diciendo es muy, muy importante, y de alguna manera habla de tu personalidad y de tu claridad y tu honestidad en decir estos que no se animan casi nadie a decirlo, ¿no? O sea, Porque la esto mayoría que de vos los estás diciendo, economistas están son todos con, asesores de por eso, bancos. ahí está, bueno, están todos con algún curro armado, ¿no? Los principales asesores, incluso yo te digo, fuera de micrófono, se los he planteado a más de uno que se han enojado, con algunos ya directamente no quieren hablar, porque están todos prendidos en algún chanchullo. Ese es el tema vergonzoso que tiene la República Argentina, con banqueros, no sé, de Heller o otros banqueros, Britos, etcétera, de grandes Bueno, grupos empresarios que manipulan todo esto claramente por lo que vos decías, y le venden pescado podrido a la sociedad. Por eso la claro. Argentina está en la situación dramática, destrozada como la que estamos viviendo constantemente, ¿o me equivoco? No, no, para nada. De hecho, y después buscan otros culpables. Por ejemplo, Exactamente. voy a dar dos casos A ver. antitéticos para Ujú. decir no es por tal sector. Sí. El campo es el malo De la de la película, claro. película y el pan es caro por el campo, cuando Exactamente. ni el 10% del pan es el costo del trigo, ¿no? Ujú. Tema uno. Ahora, Voy al otro lado, qué turrada esto que hacen, ¿no? O sea, qué pero lo mal que hacen a estamos, qué propósito. mente podrida que tienen estos tipos que le hacen un tremendo daño a la sociedad. Hoy con una hambruna como la que tiene la Republiqueta Bananera en la cual se ha transformado esta Argenlandia, y también con todo este sistema mercenario y de especulación programado y proyectado por los mismos crápulas de siempre, ¿no? Exacto, pero voy a dar el caso Ujú. contrario. A ver. Todos los problemas de transporte son de Moyano para que Moyano sea fuerte. Moyano será útil en una maquinaria, pero Moyano no decidió cerrar los ferrocarriles. Moyano no Ahí es está. el que le pone un 50% de impuesto al gasoil. Ujú. Moyano no es el que decidió que se importen cualquier cantidad de camiones de Brasil. Ujú. Entonces, hay un montón de gente que ha decidido que la Argentina no tenga ferrocarril Claro. y no ha sido Moyano. Ujú. Lo que quiero decir es que no estoy defendiendo ni a unos ni a otros. Estoy Tendrán sus diciendo que cosas, no nos pero hay podemos otras. tragar todo lo que Claro, nos dicen. claro, ahí está. O sea, estas operaciones mercenarias que se hacen constantemente en la Argentina decadente, que venimos padeciendo hace 5 décadas, por algo se dan, ¿no? Porque realmente hay gente que saca muy buen provecho de esta situación. Destrozan al pueblo, la gente de la sociedad termina en la miseria absoluta como lo que estamos viendo, y ellos siguen haciendo y manteniendo sus curros y sus chanchullos. ¿Cuánto tiempo puede soportar un país como la Argentina, que está en un nivel de deterioro absoluto, con una anarquía inmanejable, donde vos ves que el propio presidente de un país que estuvo transitando durante también varias décadas en los propios organismos del Estado y que conoce, no es ningún idiota, no es ningún tonto Alberto Ángel Fernández y menos Cristina Kirchner, cuando saben que todas estas cosas se dan, ¿cómo es que se complotan para seguir engañando y estafando a la sociedad? Porque no les pasa nada, porque no hay castigo, porque Ujú. lo que usted dijo del banquero Brito era el banquero de confianza de los Kirchner Ujú. y de Alberto Fernández como jefe de gabinete. Entonces, todo lo que yo estoy diciéndole al público, Sí, las autoridades argentinas lo conocen al lo saben dedillo. No les perfectamente, estoy lógico. diciendo nada Ujú. que no sepan. Ahora, El problema, por qué se prestan a quiero esto, no? darle un poquito Sí, te de escucho. paz a la A audiencia. La ver. Argentina no tiene problemas graves Ujú. económicos, Sí, muy por el contrario. Con un gobierno patriota y ahí ordenado, está, claro. en 2 años salimos, porque para darles una idea, en el 2020 exportamos 54 mil millones de Ujú. dólares, el año pasado 75 mil millones de dólares y este año el INDEC proyecta 90 mil millones de Una dólares. fortuna, una millonada Una impresionante. ¿Dónde va, bueno, inédito, nunca visto. dónde va a Podríamos parar estar. dónde va a parar ese dinero? Hay que preguntarse, ¿no? Bueno, ese es otro Está. tema que lo podemos hablar, pero porque yo estudié dónde va ese dinero, A ver, pero me encantaría que me lo vamos, digas. lo que le quería decir a la gente para que se quede tranquila. A ver, Podríamos estar exportando el doble, podríamos estar claro. exportando 200 mil, 250 mil millones de dólares. Brasil exporta un montón, gran parte agropecuario. Ujú. Estados Unidos exporta un montón, gran parte agropecuario. Holanda exporta un montón, gran parte agropecuario. O sea que eso de que los países desarrollados no tienen agro es una mentira absoluta. Absoluta, claro. Ujú.
Y Brasil exporta y guarda reservas, exporta y guarda reservas y ahora tiene 400.000 millones de dólares en el Banco Central. Entonces, hacer el caminito que está haciendo Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, nosotros lo podríamos hacer perfectamente y empezar a subir de a poquito los salarios, tener cero inflación y plata en el Banco Central y vivir todos cómodos. Porque tenemos todo para hacerlo, Claro. tenemos qué cosas hacer, qué cosas exportar, qué cosas producir, tenemos capacidad instalada, no hay ningún problema. Sí. ¿Por qué no lo pasa? No pasa eso porque toda la energía nuestra nos la chupan y se la roban. Ahí está. Así de simple. ¿Quiénes Por son, ejemplo, ¿quiénes son los ladrones que tiene esta Argenlandia, que ha sido transformada por esta camarilla de dirigentes políticos, de empresarios que se han complotado para cagarle la vida a la gente? Vamos a hablar en criollo, ¿no? así de sencillo, y lo que hay que tener en cuenta es Sí, que están todos los políticos de todos los partidos claro. involucrados. Y lo cual se demuestra con qué facilidad pasan de un partido al otro. Sí, sí, lo camaleónico que son, ¿no? Lo panqueque. Un día están con tal, qué sé yo, el gobierno actual, la mitad viene de la Alianza, que la mitad venía del radicalismo, y Lustó fue funcionario de Cristina Fernández y ahora es senador de la UCR, y todo es así. Entonces, Pichetto era presidente del bloque de un partido y después candidato por el otro. Entonces, esto demuestra que están en el mismo lodo. Claro, están en el mismo barro, ¿no? Sí, Con un sí. olor putrefacto cada vez más impactante, más imbancable, ¿no? ¿Cómo se sostiene una república, un país donde la propia dirigencia y un sector empresarial se complotan para hacer los desastres que vienen generando hace 50 o más años en la Argentina? Eso es, No se sostiene, no esto se puede ser sostiene. un tobogán infinito hasta Ujú. la más abyecta pobreza e incluso hasta la Ajá, disgregación del país, como ahora lo estamos viendo en Ucrania, que se lo van a repartir en pedacitos. claro. Entonces, a mí me parece que en algún momento tenemos que entender que a esta gente hay que desplazarla del lugar donde Totalmente, está. claro. No sirve. Este Punto. sistema está totalmente podrido, Es- decadente y manipulado de una manera atroz y mercenaria, ¿no? Para enriquecerse y hay que echarlos. indebidamente. ¿Y cómo Usted hacemos me para pregunta, echarlos? ¿Cómo hacemos para echar a esta gente cuando se ¿cómo? escudan con el sistema democrático? O sea, Como este nos sistema dijo pseudo Cristina democrático, Fernández, ¿no? Ujú. hay que armar un partido y ganar las elecciones. Bueno, y bueno, entonces vamos a tener que armar un partido, no sé, a ver si los argentinos toman conciencia de que hay que liberarse de una buena vez en la vida de esta camarilla de crápulas, mentirosos y estafadoras, que se escudan en un sistema democrático para hacerle daño y llevar a la miseria a la población, que es lo que estamos transitando en estos últimos años. Así, Nadie prolija las cosas. hace un par de años yo escribí una nota Ujú. para la revista de la Bolsa de Comercio de Rosario, Ajá, en el cual insto a toda la gente que trabaja sí. a presentarse en política. Ujú. Probablemente uno cuando empiece haga tonterías porque no conoce el métier, porque no Sí. sabe cómo son las cosas, cómo se manejan las alianzas para sacar un proyecto, Ujú. cómo hay que hacer. Bueno, es una profesión que hay que aprender como cualquier otra, Ujú. pero la gente que trabaja tiene que estar en los órganos colegiados porque lo dice la Constitución, Ajá, que es un sistema representativo. Entonces, ¿quién representa a los que trabajan? ¿Propietarios o no? sí. Nadie. ¿Quién representa a alguien que tiene un comercio en la avenida principal de, no sé, de San Miguel? ¿Quién representa a la gente que produce girasol? ¿Quién Ujú. representa a la gente que maneja un ferrocarril? ¿Quién Claro. representa a los Nadie. enfermeros? Nadie, claro, lamentablemente es así. Nadie. Entonces, Ujú. estoy dando gente que tiene capital invertido, gente que solo vive de su salario. Claro. ¿Quién Ujú. representa a los 35.000 policías de la provincia de Buenos Aires? Ujú. Que se Claro, rifan la vida todos los días por un claro. sueldo minúsculo. Sí. Nadie. Ujú. Entonces, Hay como un ¿quién, aprovechamiento deliberado de esto, ¿no? O sea, que eso es lo claro, ¿quién más decide lamentable. cuánto gana Ujú. un policía de la provincia de Buenos Aires? Claro. La legislatura de la provincia de Buenos Ujú. Aires. Claro. Bueno, ¿cuántos representantes tiene de enfermeros, de policías?
la legislatura de la provincia de Buenos Aires? Nadie, Nadie. claro. Entonces ahí es donde está el aprovechamiento, ¿no? El avasallamiento de los derechos Bueno, constitucionales de los entonces ciudadanos. yo no digo que un policía sea miembro de la legislatura porque no puede, pero Ujú. uno retirado sí puede Ajá, representar a sus seguro. camaradas Y sí, en actividad. claro que sí. Entonces, Ujú. a mí me parece que uno tiene que empezar a ocuparles los lugares, de a Ajá, poquito, tuk, 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 claro. como hormigas, como termitas. Sí, porque si no ellos han hecho justamente eso, ocupar lugares teniendo 50 o 80 asesores, bancando amantes, amigonovios, todo el sistema perverso que ha generado el sistema, digamos, de los supuestos, entre comillas, representantes del pueblo y no representan a nadie, o sea, solamente representan sus curros y sus intereses, ¿no? Ahí es donde está el grave problema que tiene un sistema democrático cuando sale de contexto de la realidad y de lo que tiene que ejercer, que no lo hace. Sí, también es que cuando la gente que hace funcionar este país se desentiende de la actividad Ahí está el política. otro grave Y problema, eso es ¿no? no Ujú, entender ujú. que uno no puede desentenderse. Dejar en manos de terceros, de corruptos y de estafadores Bueno, inmorales, que porque así es donde hemos llegado, ¿no? A esta situación dramática que tenemos, que va a ser muy difícil de recomponer, porque hay falta de concientización del soberano, del pueblo, ¿no? absolutamente va a ser difícil de recomponer, yo diría, en lo anímico. Ujú, Vuelvo a repetir, yo creo que en lo económico, con poner dos cosas en orden, en 2 años estamos exportando a lo loco, ganando ujú, plata, pleno empleo, empleo en blanco. Siempre les digo lo mismo a la gente. Por ejemplo, un criador, o sea, sí. un peón, un Ujú, peón de criadero de cerdos en Estados Unidos gana $38.000 anuales. ujú, Son más o menos $3.000 por mes. sí. Ningún obrero en la Argentina gana eso. Ujú, Ni siquiera los de las cubiertas bueno, los de FATE y los de Pirelli, ni ujú, siquiera ellos ganan ujú. ese dinero. Eh, ¿Pero por qué lo pueden ganar? a Porque ver. el criador de cerdo cobra el precio pleno por su cerdo. Claro, no queda la mitad en el camino, como pasa en la Argentina, Estados ¿no? Unidos Claro, consume mucho cerdo en la sí, población y exporta mucho, ajá, pero al criador le dan el valor total. claro, Al criador de cerdos en la Argentina le dan la mitad del valor. ujú, claro. Y de ahí, Al y criador de de ahí tiene que pagar cerdos, impuestos y tiene que pagar los gastos, el combustible que lo paga el doble. O sea, es una atrocidad lo que genera un Estado que es inútil, que es incapaz de facilitar las herramientas para que haya un crecimiento productivo, ¿no? así es, el Ujú, criador de cerdos de Brasil sí, gana el doble por claro. tonelada de lo que gana el criador Del argentino, argentino. claro. Ni hablar lo que es el Entonces, pequeño productor, el pequeño productor frutícola. Vos tenés los casos, por ejemplo, del segundo conurbano bonaerense que destruyeron a más de 120.000 familias. La gente que tenía por ahí 10, 20, 30 hectáreas, que eran los pequeños productores, lo fueron destruyendo. Y vos si te pones a analizar, los principales terratenientes son tipos que están relacionados con el mundo de la política. Con el mundo de claro, la bueno, política y con los banqueros. O sea, qué raro que es todo esto que pasa en la es Argentina, ¿no? así, los están ahogando a toda la gente del Exacto. campo para ir Le comprándoles compran por 2 mangos, o sea, las los van tierras. Ahora van a destruyendo. hacer la ley de humedales para decir no podés producir en la mitad de tu campo Claro, y entonces te voy a comprar por monedas tu campo. exactamente. O sea, En eso están ujú, ahora. Usted me preguntó dónde se va ese dinero. Yo sí, hice el trabajo sobre el año pasado, ajá, porque el primer semestre de este año no lo sí, tenemos. ujú, El año pasado exportamos 75.000 millones de dólares e importamos 61.000 millones de dólares. Con lo claro. cual, peso más, peso menos, deberíamos haber terminado el año con al menos 14.500 millones de dólares de reservas. ¿Dónde Por están? diferencia, ¿Y dónde ¿dónde están están? esos Entre millones? exportaciones e importaciones. Sí, A esto hay que agregar que de los 61.000 que se importaron, gran parte fue mentira, que ahí claro, tiene razón la vicepresidenta que inventaron importaciones. sí, ujú, O sea, yo digo, voy a comprar una maquinaria que sale 3 millones de dólares y le compro, estoy hablando valores de diciembre, al Banco Central dólares a 100 pesos. ujú, 3 millones de dólares. Y no, es una maquinaria usada que traigo de Brasil y que claro, me salió 500.000 sí, dólares. ujú. Entonces, me compré 2,5 millones de dólares a mitad de precio.
Bueno, eso es uno de los tantos trucos. Sí. El mayor mago de todo esto son las terminales automotrices, que vienen importando más o menos 7.000 millones de dólares por año en un país que Sí. no está vendiendo autos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que importan? Pero nadie controla en la aduana los containers de las automotrices. Ajá. Digo, para que Se uno sepa, vaya ¿no? teniendo una Sí. idea. Eso es respecto de los 61 mil millones de dólares. O sea, con lo cual sabemos que eso es un número discutible. Pero tomémoslo por bueno, me quedan 14.500 para explicar. Sí. ¿Qué hizo el Banco Central? Fue vendiendo dólares a los amigos que decían que deben plata en el exterior, Claro. que son ellos mismos, Sí. entonces giran plata al exterior como servicio, como intereses o como devolver el capital, dinero comprado a 100 pesos, Claro. mientras todos nosotros teníamos que pagar en ese momento 200 200 y pesos. pico, el doble, claro. La viveza criolla siempre ahí, ¿no? No, pero eso Claro. no es posible sin la connivencia de los funcionarios. Claro, por eso. No es posible, o sea, no es un vivillo que me roba Ujú. la cubierta porque dejé el auto en la calle. No, Esto sino funcionarios son que se prestan a maniobras ese juego, que armadas, convalidan esto, ¿no? claro, son maniobras armadas por gente que tiene estudios de grado y de posgrado, que tiene puestos jerárquicos, Sí. tanto en el Ministerio de la Producción, que era el que firmaba las autorizaciones para importar, Ajá. como en el Banco Central. Le cuento una de este año. A ver. Te escucho, Las, sí. las grandes exportadoras argentinas en un 80% son extranjeras. La exportadora más grande es COFCO, que es del gobierno chino. O sea, tenemos una exportadora estatal, Sí. pero del Estado chino, no del Estado argentino. Del Estado argentino está YPF, que exporta, es una de las exportadoras de granos importantes de la Argentina. Bueno, entonces fueron y le pidieron permisos de exportación al Ministerio de Agricultura por $280 la tonelada de trigo. Sí. Cuando estaba a 400. Bueno, o sea que ya ahí está el primer paso del curro, de la estafa que hacen contra el propio Estado, los mismos funcionarios que se prestan a este juego, ¿no? Exactamente. O sea, Entonces, o sea, esto yo lo detallo así para que los oyentes y televidentes, los argentinos, vean por qué están pasando estos desastres y por qué está el país en la miseria, por qué tenemos la pobreza, que el dinero no alcanza. No es que no esté, está el dinero, pero hay una camarilla de políticos y de empresarios que le rompen el trasero sin vaselina a los ciudadanos las 24 horas del día y que piensan e instrumentan estas actitudes y acciones delictivas que se generan en la Argentina, ¿no? Porque es clarísimo. O sea, son delitos de guante blanco que Claro. son imposibles sin la connivencia de funcionarios públicos. Ajá. Y con esto, y no quiero quitar más tiempo, pero Sí. el discurso del 20 de junio de la vicepresidente diciendo, ay, porque importan esto, importan lo otro, en ningún momento fue, la señora fue al nudo del problema. Ajá. Y es porque yo le voy a pagar a un señor que trabaja y que exporta la mitad del valor de sus cosas. Claro. ¿Por qué le tiene que regalar al Banco Central para que el presidente, la vicepresidenta, algún ministro jueguen a Papá Noel para que algunos vivos importen a mitad de precio? Claro. Eso siempre lo disfrazan con, no, porque es la industria, subsidiamos a la industria. Es mentira, porque a la gente, claro. Exporta acero y aluminio. Y si le dieran el precio pleno al acero y aluminio, estaría exportando el doble de lo que está exportando actualmente. Entonces no es verdad que se favorece a la industria. Se favorece a los 3 o 4 amigos de ellos. Y una cosa más, para que la audiencia lo tenga claro. Y no es menor. Cuando yo tengo $2, uno libre y otro controlado que solo le vendo a quien las autoridades decidan que le tengo que vender. Que generalmente son los amigos del poder de turno, ¿no? Los propios funcionarios, porque los funcionarios de lo que roban guardan.
Y después Lo que habitualmente se dice, terminan generando los plancitos sociales, todo esa este es otra verso, ¿no? cuenta. Esa No manipulación. mezclemos todas las cosas, eso En es parte va ahí, separado. sí. Ujú, Lo que ellos roban sí. lo convierten en dólares y lo guardan en dólares, por eso las propiedades en Miami, por eso la plata en Claro. cuentas en el Y exterior, sí, tienen etcétera. fortunas por todos lados. Ujú. Cuando yo le puedo vender el dólar a mitad de precio al funcionario, con lo que robó, compra el doble de dólares. Claro. Un intendente Ujú. hace una trampa con una empresa constructora para asfaltar determinada localidad Sí. y le dan el 10%, Y ese queda con se lo dan millones. en pesos. Claro. Ahora, si compra dólares a 100, compra el doble de dólares que si los tiene que pagar 200. Ajá. Entonces, por eso el Banco Central no se mueve de tener manipulado el dólar. Ujú. O sea que hay una trama de corrupción en todos los niveles en la Argentina, ¿no? Es una corrupción que cada olla que destapás larga tremendo olor a podrido y no lo han podido frenar, al contrario, lo han incrementado de una manera engañosa. La propia dirigencia política decadente que tenemos, mentirosa, garca, chanta, que termina llevando a la miseria a la población, ¿no? Cuando están Sí, los elementos como para que la gente pueda vivir, pero espectacularmente. la Con la riqueza que Argentina, tiene la Argentina, estas cosas que están pasando no deberían, pero ni siquiera existir, ni mínimamente. Sin embargo, vos fijate y claramente lo estás planteando, como lo venimos diciendo muchos hace décadas, que esto es una verdadera locura, es un robo, es un choreo constante hacia el bolsillo de la gente. lo que a mí me gustaría remarcar es que si la gente está teniendo problemas para llegar a fin de mes, si la Hmm. gente está teniendo problemas para pagar sus gastos, es porque alguien les está robando el presente y el futuro. Exactamente. Y esos son los funcionarios que además agarran un micrófono y dicen que Y les salen a importa hablar. al país, que le importa a la Claro. población, andan marcando siempre algún enemigo para que el Sí, enemigo no sea ellos, claro. no tiene ningún otro sentido excepto distraer la atención. Un temita tremendo, Iris, la verdad que me encantó charlar con vos. Gracias por esta transparencia, por esta sinceridad con la cual nos diste algunos detalles que muchos conocíamos, pero que realmente terminan siendo muy preocupantes. Es impresionante la cantidad de llamados. Vos calculá que estamos con un dólar a 350 mangos en el Uf, día de la fecha, ¿no? arranqué la charla con Bueno, 3.37. 350 dólares, están el dólar 350 mangos en este preciso momento. ¿Cómo termina el país en estas condiciones cuando tenemos unos políticos garca, chantas, un presidente que te señala con el dedito, una vicepresidente que lo pone al presidente y que no habla, un deterioro socioeconómico como nunca se ha visto en la historia? Nos siguen tomando de idiotas, de estúpidos, manipulándolos vergonzosamente, una economía estallada no porque el país está en esas condiciones, sino porque los mismos dirigentes, estos mismos funcionarios perversos y corruptos que tenemos, hace décadas que vienen haciendo el mismo juego. ¿Cómo termina un país en estas condiciones? Y bueno, como dije, esto puede seguir cada vez peor porque ellos están muy cómodos en esta Ujú. crisis permanente, están muy cómodos aumentando los planes sociales. Claro, Macri duplicó los planes sociales la cantidad de unidades que dio de lo que recibió, porque una parte de lo que dicen que reparten se la quedan los políticos, así que se van millonarios, si es que no llegaron millonarios, ¿no? Y bueno, hay toda una cadena de corrupción en cada una de las ramas del Estado, incluido repartir planes. claro. Y lo que pasa con los planes no es que la gente no trabaja, sino que la obligan a trabajar en negro, porque si Y sí, trabaja en blanco pierde el plan. ahí está, claro. Entonces, es condenar a conciudadanos a ser ciudadanos de segunda, y a mí me parece que no hay ningún derecho en Por hacer eso. supuesto. Aparte, el otro gran problema que tenemos es que la inseguridad jurídica que hay en la Argentina se presta para que hagan este juego y también para que utilicen y manipulen a la sociedad, porque también por otro lado vos tenés pequeños comerciantes o pymes que no pueden sostener sueldos pagando las tasas que tienen que pagar justamente a nivel
impositivo, o sea, eso es imposible. Un país serio no tiene manera de recomponer justamente su sistema de productividad, que es un poco lo que estamos hablando. La pymes tiene dos grandes enemigos. Uno es la carga impositiva, que tiene dos componentes, no solo las altas alícuotas, que son como en ningún lugar del mundo, Claro, o la cantidad de impuestos como en que hay ningún que lugar del pagar. mundo, Sí. sino que a diferencia de cualquier país del mundo, acá los impuestos se pagan por adelantado. Claro. Entonces eso le quita capital de Claro. trabajo a cualquiera. Y encima las tasas se van a 40, 50%. Entonces a Sí. mí, al quitarme el capital de trabajo, tengo que vivir con capital de trabajo prestado, Sí. con lo cual termino trabajando para quien me presta el capital. Exacto. Entonces es una especie de doble Nelson para, para todo aquel que quiera hacer algo en la Argentina. Sí, sí, el Uno meterle dice, palos en ¿cómo la puede rueda ser constantemente, ¿no? El que los impedimento. productores agropecuarios se endeudan para poner semillas? Claro. Bueno, porque no tienen rentabilidad para tener su propio capital de Ahí está. trabajo, porque siempre están con una rentabilidad Muy mínima baja. absurda sobre el capital invertido. Entonces, Claro. eh, Es un juego perverso, ¿eh? Es un juego muy son perverso. perversos, pero Sí. está todo pensado, no es casual, no es ineptitud. Esa es otra cosa que yo quisiera remarcar, no son ineptos, lo saben perfectamente todo Claro. esto, porque además no es nuevo, o sea, Sí. este tema de las tasas altas Ya viene de con dólar décadas. fijo lo empezó Martínez de Oz, Machinea, que fue el del Plan Primavera, que nos llevó a la hiper. Claro. Fue funcionario del Banco Central durante toda la dictadura militar, el gran radical. Sí. Es el maestro de Sturzenegger, es el maestro de las autoridades que hay hoy en el Banco Central. Entonces, nada, se retira, machinea y hay un montón de gente que sabe hacer exactamente lo mismo. No es un tema de porque él no está, no se va a hacer. Sí, o sea, entonces, siguen con el mismo librito, ¿no? O sea, con el mismo librito de no les embaucar y pasa de traicionar nada. a su propio pueblo, ¿no? Que es lo que han Porque no hecho. les pasa nada, entonces ellos nos quitan a nosotros el fruto de nuestro trabajo y nuestras propiedades, pues mucha gente con la hiper perdió las propiedades, Claro, porque hay y sí. 100.000 productores agropecuarios menos en los últimos 15 Sí. años, pues les van de a poquito comprando los Y sí. campos, y va a haber muchos menos, y ganan mucha plata mientras tanto con toda esta manipulación de tipo de cambio y de tasa de interés. Claro. Que todo eso queda en el mismo centro y es sabia que se le quita a todas las provincias. Y si una provincia hoy está pobre, es porque desde la capital le quitan todo y después le tiran unos coparticipación. Sí, unos miserables pesitos para que, bueno, se callen la boca, ¿no? Algún adelanto del tesoro los tienen maniatados, cuando en realidad le están quitando, no sé, a Corrientes la mitad del valor de la producción de arroz, la mitad de la producción de madera, la mitad de la producción de té a Misiones. Claro. El Son Banco muy Central ladrones, se queda con la mitad del valor de la producción de té de la Argentina, que se exporta en un 90%, y se lo quita a la provincia más pobre de la Argentina. Ahora, uno imagine cómo vivirían los misioneros si desde la capital no les robaran la mitad de lo que producen. No es que le roban un 5% o un 10%, le roban la mitad. La mitad, es una locura. A la gente más pobre de la Argentina. Claro. Para mí es imperdonable. Sí, la verdad que no tienen perdón del Supremo esta gente. Son unos delincuentes, unos ladrones, estafadores, corruptos al mango, y el pueblo, la verdad que el argentino tiene que empezar a darse cuenta y a despertar, porque realmente han hecho un desastre. O sea, venimos de añares que vienen pisoteando a la sociedad, nos viven engañando y vuelven a reciclarse los mismos tipos, los mismos crápulas, ¿no? Eso es lo lamentable que tiene también la falta de participación del ciudadano, que realmente ha dejado justamente que lleguemos a esta situación. Acá los responsables, que no les quepa la menor duda a nadie, los que nos están viendo y escuchando, somos los propios ciudadanos los responsables de este desastre que estamos transitando, porque le hemos permitido a esta camarilla de sinvergüenza y ladrones seguir haciendo siempre los mismos chanchullos.
Es un tema tremendamente complejo en la Argentina, ¿no? Por eso vos fijate que en las últimas horas el propio mandatario de la República Oriental del Uruguay le puso freno y se le paró al presidente de la Argentina, Alberto Fernández, chantándole las cosas como son. Si ustedes hacen ciertas cosas que a nosotros no nos convenga, nosotros vamos a defender nuestra bandera, nuestro pueblo, cosa que no hacen estos sinvergüenzas que tenemos en los gobiernos que han pasado en la República Argentina, ¿no? Tremendo esto, es muy doloroso, muy triste esto que estamos planteando, pero es la realidad. Bueno, Iris, la verdad que me encantaría seguir hablando contigo. Hay un montón de temas que en otros momentos te llamo y lo vamos a seguir desarrollando, por lo menos a ver si esta sociedad se despierta de una buena vez, se saca las vendas de los ojos y empiezan a ser más participativos para limitar esta locura, esta atrocidad que vive la Argentina innecesariamente, ¿no? Producto también de la irresponsabilidad que tenemos cada uno de los propios ciudadanos, me parece, ¿no? Sí, esperemos que las cosas mejoren. Te mando un gran cariño. Gracias por tu transparencia y por tu sinceridad, ¿eh? Un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, ustedes la escucharon. Justamente lo que yo intento es tratar de llevar voces distintas a las que escuchamos las 24 horas en los medios corporativos embaucadores que tiene la República Argentina hace años y que han distorsionado la realidad. Pero también convengamos que hay una falencia tremenda de cada uno de los integrantes de esta sociedad argentina que ha avalado estos disparates que vienen haciendo los dirigentes patéticos y retrógrados que hemos nosotros puesto en el poder. Estos garcachantas que ustedes los ven las 24 horas del día hablando boludeces, estupideces, tratando de cubrirse de estos chanchullos que arman y establecen con un sector empresarial y sindical para apoderarse de tu vida, de tu futuro, del de tu familia. Eso es lo que hay que, en definitivamente, empezar a cambiar en serio en la Argentina. Nos han hecho pelotas esta manga de delincuentes. Han destruido las familias de millones de argentinos. Nos han hecho merda, ¿eh? Es muy claro esto que estamos planteando. Y vos fíjate lo que está pasando en estas horas con esta anarquía que ellos mismos siguen generando, escudándose en un sistema democrático que no sirve para una mierda, porque ellos mismos atentan contra el propio sistema democrático que dicen defender engañosamente y no lo hacen. Lo que defienden es sus curros, sus afanos y sus quintitas. Iris Speroni recién lo decía claramente. No he escuchado en los últimos tiempos ninguno de estos chantas, opinólogos, economistas, complotados con los poderes de turnos, porque ellos también hacen sus grandes negociados, ya que muchos de ellos asesoran a las principales compañías y grupos especuladores del país, que hablen con claridad. Lo que está faltando en la República Argentina, alguien que tenga cojones, que pongan los que tejé de arriba de la mesa y que resuelva de una buena vez esta atrocidad que tiene la población de la Argentina. Porque hay una serie de miserables que han atropellado y han estafado de una manera inmoral a la sociedad. Este sistema ya no da para más, ¿eh? No hay manera de recomponer las instituciones de la República si cada uno de los ciudadanos no sale a la calle y le dice a esta manga de delincuentes que hasta aquí llegaron. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.